Todavía estoy sorprendida de que una exposición como la tuya esté en un lugar como este, porque son almas que son dos almas muy sensibles. Este lugar es muy sensible, la tuya también, pero lo siento como en las dos puntas de este pañuelo. Del minuto en que conocí no sé cómo denominarlo, este universo, yo diría, creo que es lo más apropiado al universo, que no tiene historia, porque lo que trata este lugar es de, en alguna medida, revivir el pasado, mezclarlo con el presente y hacer futuro con eso. Entonces, es algo que nos lleva muchas historias de uno personales, historias colectivas, y todos esos espacios, indudablemente, eso es pura magia. Entonces, nunca me pregunté qué hago acá, es decir, ¿cómo puedo salir de acá en el sentido? ¿Cuánto puedo perdurar acá? Es decir, estoy en un lugar que es parte de mí, es parte de mi forma de ser, digamos. Pero es un lugar que ha surgido, tengo la sensación que la palabra como de repente llegamos a nuestras vidas. Tú a la nuestra y nosotros a la tuya. No es una historia que tengamos juntos, que hayamos construido, pero sin embargo algo pasó. Hubo como una chispa, un clic. Yo creo que primero conociendo a Panchito, que es el creador, fundador de esta hermosa colección, o de este hermoso proyecto, sí, es como que uno está caminando y escucharle ese sentido, percibir sus emociones internas, uno se detiene. Entonces, y no te percatas y de pronto está ya sometido, está ya entregado a ese lugar. ¿Por qué? Porque está lo lúdico, el jugar, eso para mí es fundamental. El vivir la vida con el juego, con lo lúdico, es algo fundamental, es una forma, yo diría, de vida, una forma de enfrentar la realidad de distintas maneras. Y después está el oficio, que es algo tan lindo en estos tiempos en el cual estamos tan carentes de aquello que obviamente a uno eso lo conmueve y lo emociona, ¿no? Y ve la nobleza en los materiales, en los procesos, en el tiempo también. De pronto un secado de una madera requiere un tiempo X. Los tiempos de la madera. Claro, y a veces uno está apurado porque pasa algo en la televisión o pasa algo en esos soportes. Entonces yo creo que es muy importante espacios como este. Nosotros siempre hablamos de un espacio de emoción porque la emoción la vemos como algo que te mueve, ¿no es cierto? Que la ontología de la palabra, que tú estás en un lugar y entras a un espacio como este, como el museo, y te trasladas a tu infancia, te trasladas a... Todas las personas que entran acá dicen, oh, mi papá, oh, yo vi esto, yo me siento, oh, todo esto es parte de mi historia. Entonces, en ese sentido quiero saber por qué la necesidad de jugar se instaló aquí, tu necesidad de jugar. ¿Qué es lo que es esta exposición? Es que yo necesito la introducción precisa, de hecho lo grafica de la mejor manera que yo. Yo creo que la necesidad de jugar, lo lindo que tiene este proyecto en particular, que tiene que ver con las emociones de todos nosotros. Tiene que, finalmente, a pesar de ser una expresión muy íntima, muy pequeñita, muy particularmente pequeña para las últimas exposiciones que he desarrollado, internamente es muy amplia, es muy espacial porque tiene que ver con las emociones. Y las emociones finalmente no se pueden como, y la memoria, ¿no? Y no se pueden como, digamos así, traspasar en un solo objeto, en una sola exposición. Entonces, es esa necesidad permanente de hablar de ese niño, de esa ingenuidad, de ese sueño, y cómo yo he crecido con eso, y cómo yo he convivido con eso. Y además es una obra que va mucho más allá, porque cuando yo la empecé a crear en el sentido del mundo del arte, porque antes yo me hacía mi juguete porque necesitaba jugar. Hay una conexión, ¿cierto? Claro, necesitaba jugar, después, como decía yo, en Cuba, donde empecé a hacer estas creaciones, digamos, de juego, con los demás compañeros, era para jugar, el juego colectivo, el barquito y qué sé yo, o el autito. Y hubo un momento en que empezó a tomar una cosa como escultórica, sin darme cuenta, inconsciente. Como yo te conté una vez, a veces me sentaba en la casa y un televisor grande, así, parecía un escaparate gigante, y más uno pequeño, entonces se ve mucho más grande. Jugábamos, yo jugaba, digamos, y en la tarde lo ponía todos esos juguetitos arriba del televisor, entonces los miraba ya como un objeto casi de exhibición o mecánico, hablando de esto, tornillos, tuercas, cómo poder resolver que se pueda mover la grúa. Entonces, y por otro lado, cuando ya empecé a exhibirlo en la exposición,
tomó otro ribete mayor que tiene que ver con las realidades tanto económicas, sociales, todo. Entonces no es lo mismo jugar con un juguete de madera en condiciones precarias que jugar con un juguete de plástico, con un juguete que se adquirió en una tienda, digamos, donde puedes optar por varios juegos. Entonces en ese sentido eso era muy importante, tener esa relación entre los dos mundos, como el primer mundo versus tercer mundo en una sola pieza. Y ahí, eso nos lleva al lugar donde hicimos este montaje, que también es como disruptivo. Uno no, de alguna manera no entiende qué hace tu necesidad de jugar en un espacio como en el que decidimos hacer este montaje. Y eso nace de una conversación que tuvimos tú y yo, y de repente miramos el espacio y dijimos, ¿por qué era ese espacio? No, es indudable porque es un espacio muy acogedor que tiene que ver con los vínculos familiares. De hecho, como te contaba, estaba el televisor ahí. El televisor es clave, ¿no? Claro, está clave porque de ahí es como casi una especie de pantalla, una doble pantalla básicamente, porque en aquellos tiempos yo miraba los dibujos que eran animados que daban en la televisión, más encima un televisor en blanco y negro. Era divertido porque algunos lo pintaban con colores, les ponían una franja de colores en aquellos tiempos. Era, no sé, el personaje de aquí para acá verde, aquí rojo, aquí verde. Yo decía, pero esto es realmente el pop art. Y sobre ese televisor, que era una obra de arte en sí mismo, estos juguetitos precarios. Una manufactura infantil precaria y además con materiales encontrados en la calle o en un tarrito, no sé, encontrar clavos o enderezarlos, oxidados, distintas medidas. Y el palo de escoba, también siempre cuento esa anécdota porque no había caladora, nada, entonces tenía un serrucho y cortaba los palos de escoba, entonces ella se iba haciendo chongo, digamos, se iba reduciendo y claro, al final casi terminaba barriendo con un pedacito pequeño y obviamente después mi madre me regaló ese pedacito de palo que quedaba, de palo de escoba. Entonces todo es bajo una precariedad, pero siempre está la necesidad de una precariedad, jugando. Pero tú venías de otro mundo que no era precario, era todo lo contrario, precario, claro. Pero venías de Francia, donde era todo como más, juguetes como mucho más refinados, ¿no es cierto?, más complejos y todo, pero era un juego más solitario, me acuerdo que tú me contabas, era un juego menos emotivo, menos de grupo, menos alegre, no sé por qué a mí se me grabó como algo más frío, con plazos definidos. En cambio después eso cambió a menos juguetes más febles, pero sí más alegres. Yo con mi hermano, no sé, en Francia, jugamos con el vecino, jugamos un ratito, pero después cada uno para su casa. Y cuando se iba jugando en su casa, más encima estaban como los nuevos juguetes, digamos, que son más solitarios, el trencito eléctrico. Yo me acuerdo cuando niño, también otro recuerdo que tengo muy marcado, antes de llegar a Cuba, los últimos 2 meses, había un vecino en casa de unos amigos franceses que tenía un tren eléctrico. Y era simple, era un círculo el tren eléctrico, pero pasaba por un túnel de plástico. Y yo te juro, me tiraba en el suelo y podía pasar 1 hora mirando cómo pasaba el tren por el túnel. Y algo tan simple, es como esa cosa de la escala, de la dimensión, pero igual pasaba 1 hora solo, para hacer el cuento corto. En cambio en Cuba nunca pasaba solo, porque en Cuba no salía a correr con los amigos a la pelota, o sobre todo el clima incluso incidía en la forma de jugar. Claro. Está lloviendo, hoy juguemos a tal cosa, Claro. hoy hay sol, juguemos a tal cosa. Entonces ahí venía esta cosa de ir sofisticando a veces los juegos. Entonces uno empezaba a hacer o por ejemplo las carriolas, las chichanas, que es esta tabla con unos rodamientos que eran los autos, uno se empujaba y uno sentado con unas cuerdas, chichana que hacía una bulla impresionante. Y claro, obviamente, sin suspensión, sin nada, ni seguridad, ni nada. Entonces era como bien aventurero ese espacio. Y claro, entonces el vínculo con el juguete es un vínculo muy vivencial, digamos. Y estos juguetes que están en esta muestra hoy día, de alguna manera quiero que me cuentes cómo representan esos 3 mundos, porque después llegaste a Chile, ¿no es cierto? Y también venías de Chile, entonces hay como 3 hemisferios en el fondo que se materializan en ese objeto y en ese cuerpo de obra. Entonces, ¿dónde está Chile ahí? Chile está en la unión de esos 2 mundos. El pegamento. El pegamento, claro, justamente. Como
necesitaba orear, así como el neopren, un rato, o el pegamento C, y de pronto necesitó la vida para que respirara, y no me di cuenta, y al final, ¡pum!, aquí los pegué. Los pegué porque fue muy loco, porque yo no conocía el país, y cuando Chile me refiero, venía de Cuba y Francia, dos realidades muy opuestas en muchos sentidos, y en Cuba estaba esa como precariedad, digamos, en algún momento, esa necesidad de construir cosas, o necesidad de hacer cosas con cosas más precarias, y Francia, por otro lado, que ibas al súper a buscar un pan, y al mismo tiempo pasaba por delante un juguete de plástico, pasaba por delante una cantidad de artículos domésticos, de todo. Abundancia. Abundancia. Y en Chile era como intermedio, porque estaba por un lado la precariedad dentro de la ciudad y por otro lado la riqueza dentro de la ciudad. Entonces era como, Chile no es ni Francia, no es ni Cuba, es como una mezcla de ambos. Y yo estaba en ese periodo también en esa necesidad de buscar mi curso artístico y decía, parece que soy malo porque llevo pintando 2000 años, capaz que lo siga haciendo, ojo, no estoy diciendo que lo sea bueno, pero por lo menos sentí la necesidad de hacerme la pregunta normal, de decirme, ¿por qué estudiar arte? Porque no me sale nada, ninguna pintura, ningún dibujo, ningún objeto, nada. Y ahí donde digo, ¿por qué entré a estudiar arte? Y mi madre, me acordé que me miraba como yo jugaba con sus palitos, con la escobita, con todos esos objetos, que después los ponía sobre el televisor, y además dibujaba mucho. Entonces en el fondo dibujaba como niño, así muy precario, qué sé yo, el caballo parecía gato, el gato parecía ardilla, pero igual la pasaba bien. Y trabajaba muchas veces temas bastante bélicos, porque venía un poco con la imagen de Chile, el trauma que tuve en aquel momento infantil, que no me pasó a mí, le pasó a muchas personas. Y me hice la pregunta, ¿por qué estudié? Y era porque, claro, porque jugaba. Entonces ahí dije, a lo mejor el Bellas Artes o la Escuela de Arte, que estuve también en Francia, me quitó esa libertad infantil, esa necesidad de jugar, de volver a ser niño. Y dije, de pronto, ¿sabes qué más? Voy a ser de nuevo un niño, pero con ciertos conocimientos. Claro. Y ahí empiezo a jugar nuevamente. Entonces, en Chile donde me hago la pregunta, visto esas dos realidades, y empiezo a fusionar entre algo precario con algo ya más occidental, más desarrollado, y hago como un engranaje entre estos dos mundos, el palito con el juguete de plástico o el juguete de metal. Y ahí está ese mundo, es una ciudad en un solo objeto, digamos así. Muchas gracias por la invitación.